presencia del licenciado Manuel Palma Barranco. Buenas noches, les agradezco su atención y la invitación a este plantel para poder dar la siguiente conferencia. Mi nombre, como ya lo decía el licenciado, es Manuel Palma Barranco, soy licenciado en Derecho, perito evaluador y perito en Criminalística, además de todos los elementos que ya les ha mencionado. El tema de esta noche va a ser la función del perito en la evaluación de bienes muebles e inmuebles. Esta situación de los avalúos nos lleva a tener qué es el avalúo, cómo funciona y para qué sirve en los ámbitos que nosotros los vamos a poder obtener y ofrecer. El avalúo en sí nos lleva a los diferentes tipos de evaluación, que son las evaluaciones de bienes inmuebles, como son estos, que son los inmuebles, la evaluación de muebles, en las cuales todos los objetos que sean movibles, cámaras, guitarras, autos, todo eso serán bienes muebles. Y hay otros bienes que también se pueden evaluar. Estos bienes son los intangibles. Estos bienes intangibles son aquellos que no se ven y se aprecian. Puede ser una marca, puede ser una acción, puede ser este, que representa mucho dinero. Si es un bien que se puede patentar y se puede hacer, también se puede valorar. Esas son las partes de los que se pueden ofrecer como avalúos y en sus materias que se pueden dar. Aquí tenemos en esta parte los diferentes tipos de inmuebles que se pueden dar para la evaluación. En este caso tenemos casas de interés social, automóviles. Los automóviles pueden ser desde último modelo o de reciente generación, y también podemos ver en este caso de las casas, de los bienes inmuebles, los diferentes conceptos que ahora se están muy de moda, ¿no? Los que son unifamiliares y multifamiliares. En estas, las casas dúplex que se dan en las zonas conurbanas, muy rara vez aquí se dan ese tipo porque ya son núcleos cerrados y es muy difícil por el espacio en la Ciudad de México. Otro bien que se puede hacer mueble es este. Haciendo un comparativo entre este y este, podemos decir que hay un valor y una diferencia. Este es un auto clásico considerado ahora y este es un automóvil último modelo, pero también se pueden apreciar y se pueden valorar. Bien, la evaluación de bienes inmuebles nos lleva a su sustento, en el cual cómo nace y por qué tiene la razón de ser el avalúo. El avalúo nace a partir del 14 de agosto de 1528, se documenta el primer avalúo y se reconoce y ordenado por el Cabildo de la Ciudad de México. En este sustento que nosotros tenemos legal, aquí se da lo más importante, que esta función de los conocimientos del evaluador o tasador. Este tipo de tasación es practicada desde el siglo XVI. Sin embargo, hasta el siglo XVII es cuando se encuentran más ejemplos. ¿Qué es lo que pasaba en esta época? Todas las gentes tenían sus tierras y pertenecían a ellas. ¿Por qué? Por herencia, por transmisión de los abuelos, de los parientes, y no tenían su delimitación, no había unos linderos, los establecían con mojoneras, con árboles, con una línea de piedras que eran las bardas, o se guiaban en muchas de las ocasiones por algún arroyo, algún tronco seco. Esa era la referencia. Pero ¿qué pasaba si venía la lluvia, algún movimiento que hiciera correr el cauce del río? Pues ya no era su lindero. Entonces esa es la parte con la que nos vamos a encontrar para que se vaya regulando. En la historia tenemos esta parte que nos lleva a lo que viene siguiendo la historia, que son los babilonios y los sumerios. ¿Sí? Aquí bajo el régimen de Hammurabi se da la elaboración de las 12 tablas. En las 12 tablas se establece quiénes eran los propietarios y dueños de las tierras. ¿Sí? También esto establecía cuáles eran sus derechos
y sus obligaciones. Para ello, pues ya se establece con las 12 tablas cuáles eran las formas en que se iba a regular la evaluación. En Roma, como lo mencionamos hace rato, Roma es un estudio muy grande en el cual nos lleva hasta la situación actual a tener un experimento en las leyes, en sus razonamientos y llegar más allá y trascender a través de todos los años. Roma ha sido un ejemplo a seguir en todas las cuestiones de derecho, ya sea derecho romano, ya sea derecho mercantil y, ¿por qué no?, los avalúos. En los avalúos se establece esto porque Roma, a través de la Junta, en este caso que ellos hacen, los representantes de asamblea, regulan y dicen qué es lo que va a hacer de las tierras, quiénes serán los que tengan el mejor derecho y esto se determinará como propiedad privada. La libertad para su disposición y traslado será por herencia. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente, los césares tenían a su séquito de hijos, de parientes, familiares, y ellos podían heredar sus tierras, sus pertenencias. Y esto entra en la parte formal de lo que ahora conocemos de lo que es un avalúo para intestado o para testado. Esa es la base que nosotros ahora en la actualidad tomamos como referencia. Si bien es cierto que a través de los años nos han llevado a diferentes versiones de lo que es la ley, aquí este es el mejor ejemplo. Sigue siendo vigente esta norma. La profesión valuatoria en México es la situación en la cual nosotros nos encontramos. Se dan tres situaciones. La evaluación en su primer nivel, ¿cuál es? El público en general, las personas, evalúa por su propio juicio. De aquí, ¿quién de ustedes me pudiera decir que es evaluador? Todos somos evaluadores. ¿Por qué? Porque en algún momento hemos querido vender un reloj, una computadora, un carro, y somos evaluadores. ¿Por qué? Porque para mí el carro que yo tengo vale 80,000 pesos y lo estoy ofreciendo en eso. El comprador dice que vale 60. Entonces, yo debo de justificar por qué lo voy a vender en ese precio y él me tendrá que demostrar por qué me lo quiere comprar en ese precio. De ahí que la palabra y el concepto de evaluador lo podemos entender de esa manera. No necesariamente tenemos que cumplir con todos los aspectos. En algún momento, nosotros somos esta parte. ¿Sí? En su segundo nivel entran lo que son las personas que intervienen en el ramo de los bienes raíces, como son los administradores, ingenieros, arquitectos, constructores, abogados, corredores de bienes y raíces. ¿Sí? Estos son la parte técnica o profesional que deriva para realizar los avalúos y su reconocimiento. El tercer nivel son los evaluadores profesionales, como es el caso de los peritos evaluadores, aquellos que cubren todos los requisitos y formalidades de una carrera como formación de perito o evaluador. Y estas serán las partes que hacen la diferencia de los tres niveles que tenemos para conocer al evaluador. Bien, la profesión evaluatoria en México nos lleva a lo que es la evaluación, es el proceso técnico y metodológico. En esta parte, nosotros entendemos que la parte metodológica y técnica nos lleva a hacer todo un seguimiento de todas las variables que se puedan encontrar en el medio para poder ir llenando nuestro estudio y poder establecer cuál sería la diferencia entre los bienes inmuebles, muebles y los intangibles. Dado que cada quien tiene un específico, se tiene que realizar un estudio para cada uno y ir cubriendo estas necesidades para lo que nosotros vamos a realizar el avalúo. El evaluador es lo que yo les comentaba hace rato. Cualquier persona puede ser evaluador porque estima en su bien el valor que él quiere. Dependerá de la otra persona si lo hace. ¿Sí? El evaluar es el proceso de estimar el costo o el valor a través de procedimientos sistemáticos que incluyen lo que es el valor físico, el valor de la fijación de precios y con frecuencia los análisis técnicos y económicos detallados. ¿Qué son estos?
a veces, en la mayoría de las ocasiones, hay que explicarles o decirles a las personas de qué nos estamos allegando para tener esa información. Se puede llegar a través de un estudio de mercado, a través de una referencia que tengamos de las ventas o de la zona. Este valor, que es el valor intrínseco, lo tenemos aquí. El valor intrínseco es todo aquello que está dentro del bien inmueble. Aquí ustedes pueden apreciar esto que es un acabado. Los pisos, este es un accesorio para que tenga un valor más alto, quizá el bien. ¿Por qué? Porque esta cocina integral pues tiene un valor en el mercado. Puede ser que tenga una campana de aire, la madera que tenga sea de buena calidad, la estufa también. Todo esto es un accesorio que va a hacer que este valor del inmueble sea más alto. Tenemos en consideración las puertas, la cancelería de aluminio, el balcón que se ve aquí también tendrá un valor. Todo el diseño y la parte interior son las partes de los valores intrínsecos dentro de un avalúo. Esos son los valores apreciativos que nosotros como evaluadores tendremos que tomar en cuenta para determinar el piso, qué tipo de características tiene el piso, si es de madera, si es de duela, si es de parquet, si es de loseta, si es de mármol, si es de terrazo, si es de cemento pulido o simple y sencillamente no hay. En esta parte también se considera como tierra firme. ¿Sí? Los acabados pueden ir desde un acabado como el que tenemos, que es tirol planchado, o un acabado texturizado. El plafón es un yeso a plomo y regla o reventón. ¿Sí? En aquellas ocasiones que se ven a desnivel, muchas ocasiones les dicen a los yeseros, es que falta lochazo. No consideraron lo que es mantener una regla, el nivel y darle el reventón famoso. Esos reventones famosos son para determinar el nivel real que va a llevar, ya sea un plafón o un muro. Y esas son las características que nos llevan a hacer el tipo de situaciones de los valores. Los valores extrínsecos, bueno, aquí los entendemos que son por sí solos los que vamos a encontrar en el medio, como son estos de este inmueble que nos rodea. ¿Cuáles son los extrínsecos? La comunicación de las vialidades, los centros que tengamos, como son negocios, escuelas, hospitales, centros de atención comunitaria. En este caso, pues aquí esta zona, estamos hablando que tiene una buena situación por estos factores. Los factores que más se toman en cuenta son estos. ¿Por qué? Porque son los que le van a dar una plusvalía mayor o mayor valor al inmueble. Nada más que hay una cosa, la gente cuando ve este tipo, que son los puestos, ¿sí?, deprecian el inmueble. ¿Por qué? Porque ya no es una zona viable para poder vivir, ya pierde su valor. Aún y cuando está en una buena zona, esta parte le llega a afectar. ¿Por qué? Porque se llena de basura, se llena de gente de tránsito, se llena de gente de paso, en fin, todo esto hace que la parte que es muy importante de la zona pierda interés la gente por adquirirla. ¿Por qué? Porque en lugar de que adquiera un bien, va a adquirir un dolor, ¿no?, en el caso de que se tome esta situación como un valor que pueda ser negociado. Bien, en esta parte nosotros vamos a ver lo que sería el enfoque metodológico de la evaluación. Este enfoque metodológico de la evaluación nos lleva a tener tres formas de poder ver estos enfoques. Uno, que es el metodológico de costos, físico o directo. ¿Cuál es el físico directo? Bien, el físico es lo que me llevaría yo en dinero el construir este salón, el darle los acabados y mantenerlo y ofrecerlo a ustedes. Esto tendrá un valor en todo lo que yo invertí. Ese será mi valor físico. ¿Por qué? Porque para realizar este salón yo tuve que poner primero traves, castillos, después la colocación de los tabiques, los aplanados, el piso, hasta llegar a una formación y terminación de la obra. Ese será lo que se daría como valor físico directo. Eso es lo que valdría el hacer
un salón o una casa o una obra o un inmueble con esas características. Esta parte del enfoque metodológico de ingresos o capitalización de rentas es lo que nosotros vamos a obtener a través del bien. Si tenemos este bien, como es este ejemplo, por tener este bien en rentas yo tendría una plusvalía. Esa plusvalía es la que se va a determinar en la capitalización de flujos de efectivo, hacia dónde tendría yo que llevar mi interés en el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es lo que se conoce? Pues esto es un principio de anticipación, es lo que tendríamos nosotros que ver y prever cuáles serían nuestros gananciales dentro del periodo que ofrecemos. Como margen se toma y se considera un año en rentas para saber qué es la plusvalía que nos daría ese inmueble. Este es el más común. Este factor y este enfoque de mercado se da por sí solo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a llevar a hacer una búsqueda de todos los elementos que encontremos en la zona, ya sea en venta, ya sea en renta, ya sea en traspaso, ya sea en ventas directas, y la zona que nos va a determinar los valores va a ser la misma zona que vamos a valorar. ¿Por qué? Debemos de considerar en los evaluos un margen de al menos 4 manzanas para poder determinar el valor. ¿Qué es lo que hacemos en esa búsqueda de mercado? No caminamos los 4 manzanas nosotros, ¿verdad? Obvio, nos valemos ahorita por los medios, están los medios impresos, está el internet, están muchas más ofertas en los medios electrónicos, y de ahí la búsqueda. Pero también es importante que cada vez que se hace una visita a un inmueble, la persona que vaya a hacer esa visita tenga al menos 4 o 6 ejemplos de la zona. Entonces, aprovechando que viene a hacer la visita, toma las fotos de todo el inmueble que se va a valorar, se dé al menos una caminata por la zona, y es lo que va a encontrar en renta, en venta, en traspaso, y las ofertas que se suelen dar también las va a encontrar. Esa es la parte que nos lleva, le digo, a buscar todo lo necesario para aplicar el principio de sustitución. Sabemos, si encontramos una casa que se parece o es semejante a la que tenemos por valuación, bueno, entendemos que va más o menos en la zona porque está en la esquina, y la casa que nosotros vamos a valorar también está en una esquina, bueno, tiene un parecido, y tiene 2 niveles también, bueno, pues también tiene otra similitud, y esas son las características que nosotros iremos determinando, además de tomar en cuenta los valores que se nos dan en la boleta predial. ¿Sí? La boleta predial funciona en el sentido de darnos un parámetro de cómo lo está tasando la autoridad y cómo está en el mercado. A través de este estudio nosotros podemos determinar el valor haciendo todos los principios anteriores, llegamos a este, y ese será el que nos dirá al final qué es lo que está en el medio como oferta o como venta. En relación a la valoración de bienes inmuebles, entendemos que todos son aquellos que tenemos a veces contacto, y en la mayoría de las ocasiones no les damos importancia porque al final son de uso diario, son de uso muy común, o en su caso ya pasaron de moda. Todos estos son artículos que llegan a ser valuados. Estos, por su antigüedad, ¿sí?, tienen una función. Estos, por su actualidad y innovación, también. ¿Por qué? Porque ustedes consideran que un lápiz labial puede ser que no tenga un valor. Si lo tiene. No es lo mismo que se compre un labial en un tianguis a que se compre uno de Lancôme. Y si se va a hacer un embargo de los lápiz labiales de Lancôme y son 1200 piezas, entonces sí tendrá un valor importante Esa es la parte de la diferencia de los bienes muebles que podemos tener y llegar a determinar los valores por el mercado, por la oferta y la demanda, pero también por la marca. La marca es muy importante porque tendrá mejor proceso para la venta que un lápiz labial de 15 o 20 pesos.
Lo mismo pasa con los aparatos electrónicos. Todos los que podemos ver tienen una vida útil. Esta vida útil nos la reflejan ya sea por su uso, por la garantía que nos da el propio proveedor o el vendedor de estos aparatos. La otra son herramientas. Las herramientas también se pueden evaluar porque son aquellas que se dan en la evaluación como embargos. Yo como abogado puedo decir que voy a embargarle 30 lotes de piezas a una persona que se dedica a vender herramientas. ¿Cuáles son esas 30 piezas? Bueno, serán 10 pinzas mecánicas, 10 eléctricas, 20 sierras y se acabó. Esa parte la tenemos que ir determinando cada una y buscar también su valor. En esto de las herramientas tenemos muchas cosas en las cuales la mayoría de la gente cuando hace y realiza los embargos dice, tenemos aquí a la parte que se le embargó y está de depositario acá. Pero esa parte de depositario en la mayoría de las veces no nos permite a nosotros los evaluadores pasar a tomar las fotografías para ver el estado en el cual se encuentra el bien. Si bien es cierto que está resguardado y está en el lugar de depósito, puede ser que en la mayoría de las veces este bien no esté con el debido cuidado y sufra un deterioro, en ocasiones por humedad, por polvo o por un mal manejo de ubicación y de resguardo. Entonces ya va a ser difícil para la persona poder sustentar su valor del cual él cree que embargó y que representa el capital que perdió y con eso está protegido. Es por eso que luego se da una ampliación del embargo y lo que nos ofrecieron primero pues ahora hay que ampliarlo, ¿no? Tendríamos que regresar y ver ahora qué es lo que nos ofrecen para poder evaluar. Esta es la parte que le digo que se puede dar muy comúnmente en los efectivos mercantiles. ¿Cuáles son los principios que nos llevan a la evaluación? Los principios de la evaluación los tenemos aquí, que son los principios de sustitución, que eran los que yo les mencionaba anteriormente, en los cuales vamos a tener un valor que sea reemplazado por lo que nosotros pretendemos y queremos. La propiedad se establece en función y correspondencia al valor de otro igual. Esto estamos hablando que aquí tendríamos que considerar si no es igual, es similar o parecido. En esa parte nosotros tenemos que considerar todas estas situaciones para que tengamos toda la parte que nos interesa llegar a un valor determinado. ¿Sí? En este caso, la parte que nos interesa es aquí. En su adquisición queda plenamente justificada su oposición a pagar más por el bien que está siendo evaluado que por otro igual o semejante, más aún si la elección de este último toca alguna ventaja. Nosotros tenemos y tendríamos la disposición de aceptar o no el valor que nos dan, pero esa es una decisión que nosotros debemos de tomar. En esta parte de lo que se refiere a lo que es el valor de reposición nuevo, que es el costo a precios actuales de un bien similar que tenga en la actualidad una función equivalente o más próxima. ¿Sí? Estamos estableciendo que esto es dentro de los modelos considerados como equivalentes o iguales. Esta parte nos lleva a que tengamos este valor de reposición nuevo. Estaremos entonces en la situación de que tendríamos que tener una igualdad en cuanto a lo que estamos evaluando. Es por eso que tenemos esto. La reposición nueva tendría que ser y darse en este sentido, en la utilidad y función. Esa es la que va a determinarse para poder llegar a este valor. Bien, tenemos la otra parte que es el valor neto de reposición. El valor neto de reposición es aquella que nosotros tendríamos que tener por conocimiento cuánto nos costaría el buscar una situación igual que sustituya a lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de este tipo de situaciones tendremos que ver el uso y desgaste del objeto que fue determinado para evaluarse, ver su estado, su condición, si es útil, si es apropiado o si simple y sencillamente su tiempo de utilidad ya terminó y funciona porque
es muy buena máquina, pero su tiempo útil de vida ya quedó fuera, pero sigue funcionando. Este valor de liquidación proyectado a un año, ¿qué es lo que se da aquí? Esta es la estimación de la cantidad mínima en la cual se puede uno apoyar para recuperar dentro de un año con la venta de los bienes valuados. Esto es muy difícil que la mayoría de las gentes lo determinen. ¿Por qué? Porque los gananciales que usted puede tener en un año de lo que vendió, pues ya no se van a ver, los va a estimar, pero nada más los va a estimar. Ya no va a ser posible que usted pueda agarrar y decir, bueno, pues fue una parte buena porque en un año recupere ciertos intereses o ciertos gananciales de esta parte. El valor útil y remanente. Este valor útil remanente es la vida física en la cual se va a determinar el objeto que se va a evaluar, o en este caso, cuál es la parte que se va a calcular deduciendo la edad. Si decimos que este aparato o esta máquina que nosotros vengamos a adquirir, ¿qué tiempo de vida va a tener? Bueno, pues puede ser que sea esta parte la más importante, la utilización. Debemos de considerar la utilización y calcular cuánto es lo que vamos a tener en ese sentido de esta vida efectiva normal, ¿sí? O total del bien. Esta depreciación anual es a la inversa de todo lo que se ve, cómo se va depreciando en su caso los objetos que consideramos otra vez, lo que es la vida útil remanente, asumiendo la calidad, la forma de operación o de manejo. Además de esto, el tipo de mantenimiento. Puede ser que si yo compro un objeto y nunca le doy mantenimiento y se me descompuso, diga que es malo. No, no es malo. ¿Por qué? Porque siempre que compramos algo nos dan las especificaciones a seguir para un buen mantenimiento y aprovechamiento de lo que nosotros usamos. Si le damos una vida muy pesada a su labor de desempeño, vamos a tener un objeto cansado, fatigado, y tendrá una vida útil. Al igual que los materiales de construcción, la varilla y todos los elementos de acero que se utilizan tienen una vida útil, que la mayoría es un rango de entre 70 y 80 años. Pero esa vida útil se va determinando por el mantenimiento que se le dé a todo el bien inmueble, y la fatiga va a ser la fatiga del mismo y propio material. ¿Por qué? Si ustedes han visto en ocasiones lo que son los inmuebles, hay partes que se les cayó un poco de losa y la varilla ya está muy carcomida. Bueno, pues esa es una fatiga, la varilla ya está muy carcomida por el óxido y por todo esto de su tiempo. Esa vida útil ya está llegando a su término en un inmueble. Al igual aquí encontramos que todo esto se tiene que dar en una forma apropiada para que este mantenimiento se mantenga y a nosotros nos dé un rendimiento y por lo tanto sea una vida útil que podemos nosotros prolongar. Esta depreciación se determina en su deterioro físico, que es lo que mencionábamos de los valores. El valor físico de este inmueble, si no tiene las capacidades y cuidados, este se va a depreciar. ¿Por qué? Porque fue abandonado, está con humedad, tiene muchas filtraciones y empieza a tener un deterioro. Este deterioro se va a determinar, ¿sí?, en sus factores que lo van a llevar a una depreciación. No va a valer lo mismo de cuando fue construido, si bien es cierto llevaba buenos materiales. El abandono lo llevó a que fuera perdiendo esa resistencia y ese atractivo como un inicio, ¿no?, de venta. Y esta la funcional. Esta obsolescencia funcional, ¿cuál es? En la cual la parte importante ya dejó de ser apta, óptima o funcional para lo que nosotros ya perdió su uso, ¿sí? Esta es la parte que yo les mencionaba de las máquinas. La parte funcional llega en esta parte.
¿sí? Tiene su vida útil, ya cumplió su vida útil y ya dejó de su vida útil, ya pasó, pero sigue funcionando, como es el caso de los carros, ¿sí? Tienen un promedio de vida, pero si yo tengo un carro que le doy mantenimiento cada 5.000 kilómetros, le cambio el aceite, cambio todo lo necesario que me vaya reflejando, voy a tener un carro que va a estar en buenas condiciones, así sea un modelo muy viejo, tiene unas condiciones de mantenimiento óptimas. Pero si esta parte se pierde, entonces esa obsolescencia ya quedó fuera, y es cuando se determina la situación y ya dejó de funcionar. Esta obsolescencia económica es la que tendríamos nosotros en relación a lo que representaría el bien que tenemos. Y el factor de liquidación, pues es la que simple y sencillamente, después de 3 salmonedas, no se ha vendido 2 salmonedas, tuvimos una experiencia donde dice, bueno, sí se puede, se va a la tercera, ya no se vendió, pues ya remátala, lo que resulte, ya, que se liquide. ¿Por qué? Porque es más costoso mantener una situación y querer mantenerla para sacar o tener un beneficio que nos causa ya un dolor de cabeza, y es una depreciación que nos va a afectar en nuestro tiempo, en nuestro bolsillo, y además nos va a llevar a un desgaste que no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque si las personas que estuvieron en su momento con ganas de comprarlo, de adquirir, no lo hicieron, ya se pasaron 2 y 3 salmonedas, ya no lo van a hacer. Entonces ya lo importante es, como dicen, lo que ven es bueno. Entonces es ahí donde se entra y se determina este valor de liquidación. El dictamen pericial en la evaluación tiene sus características propias. ¿Cuáles son? Nosotros, para realizar una pericial de evaluación, se deben de cumplir todas las partes que derivan, a diferencia de un avalúo. En este caso, la pericial en evaluación debe de cumplir ciertos requisitos para poder realizar un dictamen pericial. ¿Por qué? Porque contiene, aparte de todo lo que podemos ver, una cuestión técnica, los valores, todo esto que nosotros vamos a ir siguiendo en relación a la pericial, tendremos que tener el conocimiento profundo de lo que vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque este conlleva un cuestionario. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué razón se dio ese cuestionario? En este caso, cada uno tendrá que ir llenando todos estos espacios, y la pericial se da en varios aspectos, ¿sí? En este caso tenemos lo que son las periciales para lo que son el médico, el ingeniero, el veterinario, el químico, el contador público, ¿sí? Todo esto, nosotros somos los ojos del juez, o en su caso, en la mayoría de las veces somos auxiliares de la autoridad. Esa parte nos lleva a que tengamos que cumplir con todas las normas y requisitos para poder realizar este dictamen, cumpliendo todas las normas y todas las exigencias para la autoridad y para la gente que en su caso, cuando se es perito particular, con el cliente o con el abogado. El dictamen pericial de evaluación es lo que mencionaba yo antes, es la evaluación de los inmuebles que surgen a partir de la parte actora en juicio, ya sea de un embargo, ¿sí? Los cuales es necesario que en este caso nosotros nos vamos a guiar por lo que el abogado nos dice, por lo que el abogado nos está solicitando que llevemos a cabo la pericial. En este caso, la prueba pericial nos va a llevar a saber cómo vamos a ofrecer la prueba, para qué la vamos a ofrecer y hacia quién se la vamos a mandar y a qué autoridad. En este caso, nosotros tenemos que esta pericial se puede dar en los ámbitos de materias civil, familiar, mercantil, laboral, penal y fiscal. No hay que perder de vista que esto es un proceso judicial, esa distinta situación de un avalúo. El avalúo también se presenta ante la autoridad, pero tiene una función en específico. Si es un intestado, será hacia un juez familiar. Si es un ejecutivo mercantil, tendrá que haber otra instancia.
Si es uno laboral, también tendrá que ver aquí, en este caso, la Junta Laboral. Y esas son las partes que a nosotros nos toca tener que rendir como peritos, pero a diferencia de un avalúo, esta será una pericia, en las cuales tendremos que estar en todas las partes cumpliendo con un reglamento interno, que es el cumplir todo lo que se va a hacer, como son la aceptación, la ratificación y, si es necesario, hasta una junta de peritos, cosa que en esta situación nos tendría que determinar todo lo que nosotros hacemos, respaldar y tenerlo presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es para que el juez tenga la base de llevar a cabo su acto final, que va a ser el remate o la sentencia. El desahogo de la prueba pericial. El desahogo de la prueba pericial en evaluación de inmuebles implica analizar cuidadosamente el expediente, que es lo que yo les mencionaba. Nosotros nos allegamos toda la información que esté dentro de una carpeta, dentro de un expediente, para poder ir atando toda la información y llegar a un todo en información, y después ir desglosando toda esta información para lo que nosotros vamos a realizar el dictamen de manera profesional. ¿Cuál es la manera profesional? Pues cumplir con todo lo que nos está exigiendo la ley y que nosotros tenemos la obligación de hacerlo, y de presentarlo con todas las partes que se necesiten acreditar en una pericia. El marco jurídico. Bien, el marco jurídico en la cuestión del avalúo se determina por los ordenamientos legales que dan el soporte y existencia al perito evaluador. Nosotros estamos regulados y entendemos que la función que desempeñamos dentro de la situación legal y dentro de la estructura del gobierno se puede dar esta, ya sea en un estado, en un municipio, o simple y sencillamente de una manera particular, como son los peritos que uno llega a contratar de forma externa, que no sean del juzgado, y uno busca a su propio evaluador y uno se encargará de ver y de negociar qué es lo que vamos a hacer. Esta parte es una parte muy importante, y la otra son los elementos jurídicos que forman la normatividad. ¿Qué son los elementos jurídicos? Bueno, pues es la parte que nos va a dar a nosotros el por qué tenemos que estar relacionados con esto. Esta es la parte en la cual nosotros tendríamos que tener toda la parte relacionada con el avalúo en esta función, ¿sí? De avalúos privados. Los avalúos privados no es que quede uno privado por el costo del avalúo o por la situación, no, es la parte que nosotros como peritos externos o privados la podemos ofrecer, y esa es una parte que en la mayoría de las veces dice de manera supletoria, ¿no? Esa es la parte de la manera supletoria de la ley. Entendemos que podemos entrar en ese aspecto a esta función de los elementos jurídicos, ¿sí? Bien, el marco jurídico que tenemos nosotros y que regula la mayoría de las situaciones de los avalúos, ¿sí? En cuanto a la situación de la evaluación en México, existe un marco jurídico. Sí, este marco jurídico se determina por la norma, que es toda la aplicación de lo que yo les antes mencionaba, de todo lo que hemos venido viendo, su desglose de las diferentes situaciones que tenemos que ir cumpliendo nosotros, de requisitos, de fórmula y aplicaciones. Esto pues entonces nos va a llevar a que tengamos todos los ordenamientos que lo conforman, que no inciden directamente en la función evaluatoria, sin embargo son una referencia directa y pueden ser manejados de manera supletoria para definir diferentes aspectos relacionados con la emisión de dictámenes sobre el valor de los inmuebles. ¿Qué era la manera supletoria? Bueno, pues poner en consideración lo que tenemos en alrededor y poder decir que si no es parecido, es igual, y eso nos llevará a tener una imagen de lo que queremos hacer. Bien, los ámbitos de la evaluación de lo que nosotros podemos fungir y decidir va regulado hacia las notarías.
que son los avalúos de escrituración. Todos tenemos en determinado momento la necesidad de hacer una escrituración. También nosotros tendremos que hacer este tipo de avalúos para notaría. Este tendrá que llevar todos los requerimientos de un avalúo, pero en específico para una notaría. Que esto se da en sus valores más bajos. ¿Por qué? Porque va uno a escriturar, va a pagar uno una transmisión de dominio y se tendrá que ir con un valor más bajo. ¿Sí? Aquí la ley nos permite mandar unos valores bajos. ¿Por qué? Porque se va a adquirir un bien y se va a pagar unos derechos. Estos derechos normalmente están aceptados y regulados de poder mantener el valor bajo, pero siempre y cuando sea sustentable. No vamos a rebasar nunca un límite menor de un bien que puede ser un valor muy alto, pero para el efecto de la notaría podemos regularlo a un valor bajo, pero que siempre y cuando esté sustentado. En los bancos, los préstamos hipotecarios, ¿qué es lo que antes hacían los bancos? Los bancos anteriormente tenían su staff de evaluadores. ¿Qué pasó con estos evaluadores? Pues se acabaron. ¿Por qué? Porque los bancos se llenaron de muchos bienes inmuebles. Su staff de evaluadores dejó de ser, ya la razón de tener un staff ya era insuficiente. ¿Por qué? Porque se llegaron muchos bienes y tenían que pagar muchos impuestos. Entonces mejor lo que hicieron fue trasladarlo a otras personas que estuvieran interesadas en manejar ese tipo de cuentas. Y se determinó que ya no iban a tener los bancos sus evaluadores. Por eso ya es muy difícil a veces encontrar un avalúo bancario, que la gente se quedó acostumbrada a que era el avalúo bancario. Nosotros en ocasiones hemos llegado a realizar avalúos para bancos. Se los hacemos y ellos le ponen su papelito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya nada más es el juego de palabras, ¿no? Porque la función de los bancos, bueno, pues es simple y sencillamente para esto. Dicen, tráigame un avalúo y yo veo cuánto le puedo prestar. El Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, conocido como el INDABIN, es el encargado de determinar los bienes nacionales. Es el único que puede determinar los valores de los edificios públicos, entendamos estos de salud, de arte, de esparcimiento o simple y sencillamente históricos. Palacio Nacional, el hemiciclo Juárez. No hay que olvidar que todas esas partes, nosotros como peritos evaluadores no podemos realizar ningún avalúo sobre esos bienes. ¿Por qué? Porque por eso está el INDABI. Esa es la parte que va a regular todo lo que sea de bienes nacionales. Esa es una parte importante porque nosotros no podemos omitir esa parte que digamos, sí lo hacemos. Habrá gente que diga, bueno, el latino tiene tanto valor. Bueno, sí, pero es apreciativo porque técnicamente y profesionalmente no lo puede hacer. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer, a diferencia de esto, es evaluar los posibles daños, que tampoco los podemos hacer nosotros, pero tendremos que, en función de dar con una situación que tenga un parámetro en la ley para regularlo, que es la evaluación que se sufren de los daños. En el caso de la independencia, cuando fue la marcha y agredieron al ángel, ¿no? Y hicieron las pintas y todo eso. Bien, nosotros podemos apreciar los daños que sufren esos bienes y los tendremos que evaluar, pero nosotros no somos la autoridad para evaluarlos. Tendremos un estimado. Nuestra opinión será eso, una opinión, mas nunca va a ser una evaluación. En este caso, lo que podemos hacer es determinar los valores de lo que se pudiera gastar en una obra de arte, como es el caballito, que son símbolos de nosotros, de la nación y todo eso, y que fue dañado. Ahí en esta parte, la parte que entra para poder realizar la reparación del bien es el CENCOA y es antropología. El CENCOA es el Centro Nacional de Obras Artísticas que pertenece a Bellas Artes. Ese es el único facultado para llegar a tener acceso a los bienes de esculturas, pinturas para su reparación, al igual que antropología en las obras de todo lo que es el historial de nosotros en cuestión
de monumentos históricos. Esas son las dos entidades que tienen que ver con todos los bienes. La otra, que es lo más trillado, ¿no? En este caso son los juicios que se dan, y esto se da en los juzgados. Aquí entramos de las dos partes, ya sea de la parte actora o de la parte demandada, ¿sí? En los cuales también nosotros aquí seremos los auxiliares para la administración de justicia. Tendremos que rendir un dictamen, ya sea por la parte demandada o por la parte actora. En la otra, en la función de los avalúos, estamos entendiendo esto, que son los catastrales, que ahí nos vemos a veces muy aptos para decir no pasa nada. ¿Por qué? Porque no pasa nada mientras no nos caiga la autoridad y tesorería nos tome una foto aérea y determine que si al techo que tenemos en la parte de la azotea, porque tenemos un lavadero, le pusimos un techito de 3x3, en ese momento le toman a usted la fotografía, tesorería lo va a tomar como construcción. ¿Por qué? Porque todo lo que esté bajo techo para la tesorería es construcción y se lo van a considerar. Si usted le puso en ese momento, porque va a cumplir su hija 15 años, una lona a todo el patio, y en ese momento también le hicieron el paso de la fotografía, le van a tomar todo lo que es de lona como construcción. Y si usted va a reclamar o a decir, la tesorería antes tenía a sus evaluadores, antes tenía a sus inspectores y realizaban estas visitas para realizar la verificación de lo que usted tenía. Ahora no, ahora se evitan ese problema y se lo pasan a usted. ¿Qué es lo que le dicen? Está bien, tú dices que fue la lona para los 15 años de tu hija y todo eso, tráeme todo el plano de tus construcciones, que es referirle a la autoridad todo lo que tenemos construido. Y si coincide con lo de la boleta predial, estamos bien, pero si rebasamos más allá de lo que tenemos, entonces la autoridad nos va a fijar una responsabilidad. ¿Por qué? Porque omitimos avisar los avisos de construcción, no los saltamos. Ya construimos, no se dio cuenta, trajimos el material de tabique en tabique y ya construimos 2 cuartos, no se dieron cuenta. No, la autoridad pues, es un cliente cautivo, nunca le va a causar una situación difícil. En el momento que él quiera, le va a pedir y le va a exigir que le demuestre todo lo que tiene construido. Y entonces sí, le va a aplicar una retroactividad. Pero dice uno, no, pues, mientras no se den cuenta estamos bien. Esa es la función de los avalos catastrales. Ahora, este es de los avalos fiscales, que son los que se van a determinar para los impuestos de los notarios, en la adquisición del ICR, en el caso de los avalos, para determinar cuál es su valor de referencia en relación al código financiero. Esta parte a nosotros nos lleva a tener que saber cómo lo vamos a poder llevar a cabo ese avalúo, porque a diferencia de todos los demás debemos de considerar esto, ¿sí? ¿Cuál es el código financiero y cómo está regulado para poder determinar esto de los lineamientos técnicos a seguir? Esa es la parte que nos lleva en la función de toda la aplicación que se le da a los avalos y a todas las diferentes instancias para los cuales sirve. Aquí en este de los catastrales tenemos que considerar también los que se dan para el registro público de la propiedad. Estos también sirven para hacer las inscripciones, para hacer las verificaciones dentro del registro. Si bien es cierto que nosotros vamos a adquirir o tener un bien y no está inscrito, hay que hacer un avalúo para que se inscriba. Depende del juicio o depende de lo que uno tenga para poder inscribir. Esos avalúos también irán a la parte de la autoridad, pero será hacia el registro público de la propiedad. Y esos avalúos caen en estos, que es los de la notaría, los catastrales y los que mencionaba del registro público de la propiedad. Entonces, serán los 3 entes que tendrán la misma función. Ese avalúo lo puede presentar a esas 3 entidades y no tendrán ningún problema para poder emitir ese dictamen. Bien, pues hasta aquí sería la parte que a mí me lleva a darles todos los temas que serían en cuestión y función de la evaluación.